pulgares arriba, así que veo que la mayoría está trabajando con mascotas, con café en casa. Por eso siempre hacemos también la Quinio Open Office a esta hora, las sesiones. Hubiesen pensado que era por el horario de México, el horario de Argentina, pero no, en realidad es para que agarrarlos en su hora del capuchino o de su séptimo capuchino, en mi caso para el día de hoy, y que estén con todos los perritos alrededor. Así que tenemos un tema pandemia hoy. Liderando equipos híbridos es un tema que ya no es nuevo. Justamente el otro día con Andrés, Andrés, si estás por ahí de paso, aprovecho para testear tu mic. Hablábamos de que tantos webinars, tantas sesiones de home office, de equipos virtuales, etcétera, pero ya no es algo nuevo. Llevamos Hola, 15 hola. de pandemia. Andrés, te escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por conectarse hoy. Perfecto. Entonces, hablábamos de esto, ¿no? De los equipos virtuales, que ya no es algo nuevo. Y de hecho, hace 15 minutos estábamos teniendo otra conversación ya del lado de capacitación con las Solutions Consultants de México y también Claudia Euge, sobre empresas que ya a la fuerza se tuvieron que terminar de adaptar. Así que bueno, Andrés, te cedo el control absoluto, si querés, de esta presentación. Lo tenemos a Pablito Piquemil también en el chat. ¿Qué No se tal? asusten ¿Cómo si, está? si los sorprende respondiendo sus preguntas en el chat. Siempre es su hábitat natural, responder dudas. Así que, André, te paso la presentación para que empieces a decir cosas inteligentes y cierres los comentarios de Martín, por favor. Genial, Martín. Gracias por la introducción. Hoy en esta presentación de hoy vamos a estar, bueno, Martín, voy a estar yo también y Claudia y Eugenia también. Clau y Euge quieren probar el micrófono, saludar también. Muy buena tarde y bienvenidos. Hola, ¿cómo están todos? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Bueno, muchas Me gracias fuiste un por poquito. testear el audio. Vamos a comenzar entonces con esta sesión que cuando empezamos a planearla, ¿no? Digamos, es un tema bastante amplio y es algo que nos toca a todos, pero empezamos a trabajar y empezar a refinar un poco más los conceptos, ¿no? Pues tal vez el liderar el equipo híbrido, empezamos a encontrar muchas definiciones. Ustedes, como saben, también empiezan a recorrer artículos, páginas, charlas, y están estas como buzzwords, ¿no? Como estas palabras que están en boca de todos, y por eso elegimos muy cuidadosamente el tema de híbrido, ¿no? ¿Por qué? Básicamente, o sea, ¿por qué decimos híbrido? Porque estamos buscando esta idea, ¿no? De la fusión, ¿no? De la mezcla entre, digamos, estas dos modalidades. Ahora, más que nada con respecto al tema de digamos, la vida presencial y la vida de, digamos, trabajando de manera remota. Esto es algo que todos hemos experimentado en el último tiempo, por lo cual la realidad es que creo que ahí la mayoría de las empresas al día de hoy está comenzando a planear esa vuelta. Si, no sé si todos por ahí los participantes aquí están en alguna organización que esté como planificando la vuelta o si siempre estuvo durante el tiempo de pandemia trabajando cierto porcentaje de colaboradores remotos y otros en oficina on-site, pero creo que es algo que estamos viendo como algo, como un movimiento que se empieza a dar y que cada vez se está expandiendo. Y por supuesto, esto trae, digamos, unos interrogantes, ¿no? Y también hay muchos desafíos. Así que es un poco, estamos, digamos, con esto marcando el marco, valga la redundancia, ¿no? En el que, en el que vamos a transcurrir, digamos, en el que vamos a conversar esta sesión, ¿no? Hay un poco, bueno, veo que en el chat también habían preguntado si algunos ya comienzan a regresar a la oficina. Seguro siempre los escuchamos en el chat por los que quieran compartirnos o preguntarnos. Pero bueno, básicamente es esto, ¿no? ¿Qué pasó? No es algo que tengamos que explayarnos mucho porque lo hemos vivido todos, ¿no? Realmente ha habido un cambio en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra forma de trabajar en conjunto, en nuestra forma de aprender, que es algo que bueno, venimos conversando en el distinto tipo, en las distintas sesiones que hemos tenido, ¿no? Y con esto de lo híbrido, ¿no? También nos gusta pensar en esto de cómo se hibridiza o se fusiona, si quieren, la cultura, ¿no? Del trabajo, porque hablamos, ¿no? De formas de compartir, formas de interactuar, formas de comunicarnos, y entendemos, ¿no? Que cada organización digamos, piensa la cultura, ¿no? Como, no sé, son conductas comunes, son esquemas de pensamiento, ¿no? Que dan forma a cómo trabajamos, interactuamos todos los días. Y dado que tienen que ver con, o sea, tiene un alto componente humano, este cambio que hemos vivido no, digamos, no lo puede dejar sin modificar, ¿no? Es algo que ha impactado un montón. Entonces, acá por un poco en pantalla queríamos mostrar tecnologías.
Ah, sí, Euge. Pero bueno, sí. Ah, perdón, te fuiste, perdón, es que se dejó como de escuchar. Ah, se dejó de escuchar. ¿Ahora se escucha? Ya escucho perfecto. Perfecto. No, gracias por avisar, porque a veces hay este tipo de desconexiones, pero bueno, tengo atentos y también avísenme en el chat si se escucha bien. Por un lado tenemos una típica, digamos, situación de fuerza contrapuesta o de tendencias contrapuestas, es esto, ¿no? Vivimos comunicándonos, chateando, tenemos un montón de alternativas de videoconferencia, llamada, chats, canales, pero por otro lado decimos, hay mucha comunicación, pero por ahí, ¿cómo pasa con la conexión? ¿Qué pasa con la conexión entre equipos? ¿Realmente estamos más conectados? ¿Trabajamos mejor juntos? Entonces, bueno, un poco entre estas dos tensiones es que planteamos, digamos, esta cuestión del liderando el equipo híbrido, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para aprovechar lo mejor de las prácticas de presencialidad y lo mejor de las prácticas, digamos, remotas? No sé si Clau o Euge Sí, quieren claro, compartir algo al respecto. André, fíjate que quisiera sumar, bueno, que sí, efectivamente es un tema que ya vivimos, muchas compañías, incluso que no se animaban mucho a esto del trabajo home office, pues fue prácticamente de un día para otro cuando se tuvo que implementar en muchas de las compañías que pues no tenían ni siquiera idea de que lo podían hacer. Sin embargo, fue de un día para otro, fue a marchas forzadas, para algunos más dolorosos que para otros. Sin embargo, bueno, pues tiene que ver mucho con la cultura dentro de la compañía. Al día de hoy, después de año y medio, nos podemos encontrar con un panorama completamente diferente en donde pudimos probar que los equipos virtuales pues pueden avanzar, podemos obtener resultados, la gente se puede comprometer y podemos trabajar a distancia. Sin embargo, bueno, pues también va la otra parte, ¿no? O sea, la gente también ya no quiere estar en su casa, o sea, porque quiere también esa conexión directa con la gente, quiere de vez en cuando ver a los compañeros, a lo mejor reunirse en esas juntas que pues dices, esto tiene que ser presencial, quiero verle la cara a los demás, es un tema importante. Entonces es aquí cuando las compañías pues están viendo hacia atrás y se dan cuenta que hay como muchos elementos que hay que tomar en cuenta. Si bien esto, pues, como te digo, nos orilló, prácticamente en México solo el 20% de las empresas están preparadas para el trabajo a distancia. Y te hablo de preparación porque hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta para poder liderear, como bien lo dice el título de esta charla, el teletrabajo, el trabajo a distancia, el trabajo híbrido. O sea, creo que son elementos que cada una de las compañías va a ir descubriendo y que vamos a tocar ahorita más adelante, que en muchas ocasiones no nada más es, ok, quédate a trabajar desde casa, sino que si tú puedes implementar de manera correcta estos elementos, puedes tener grandes beneficios para la compañía. Aparte, claro, para los colaboradores de la empresa, ¿no? Claro que sí, Maru. De hecho, es algo que estábamos haciendo en algunas ocasiones, trabajo remoto, que no fue, la misma pandemia nos fue orillando a hacerlo y nos hemos dado cuenta, no sé si han visto algunos estudios en donde dicen que el trabajo remoto también ha sido muy productivo, ¿no? ¿Por qué? Porque también te ha ayudado a esas horas de traslado, más aquí en la Ciudad de México, ¿no? Horas de traslado, tiempo que perdías ahí, la gente también se cansaba mucho en esos traslados, etcétera. Y de una u otra forma, la gente se ha enfocado y también se ha visto también esa productividad. Y el término de híbrido, por ejemplo, como lo decía Andrea, también hoy precisamente estaba yo viendo el colegio de mis hijos, ya usan el término también de híbrido. O sea, como que todo fue orillándonos a eso, colegios, empresas, etcétera. Y nosotros de alguna manera nos ha tocado buscar opciones para de alguna forma tener esa cercanía, ¿cierto? Que aunque estamos a distancia, tengamos un poco de cercanía con los colaboradores, buscando espacios de trabajo que no solo sean espacios de trabajo, sino también espacios donde puedas compartir, como cuando tú estás en la empresa y te levantas por un café y platicas con el vecino, con el otro, ¿no? Esos espacios que también se han perdido, en donde te conocías un poco más con los colaboradores. Pero bueno, vamos a seguir, André. Ya me incorporo aquí a la sesión. Igual, muy valioso lo que comentan en este sentido y que es uno también de los temas que se generan hoy en día como disyuntiva porque
se está generando un rompimiento, por así decirlo, o una nueva forma de hacer las cosas y que eso va inmerso relativamente en la Sí, productividad de las personas, ¿no? Y en esta productividad, pues también va acorde a esta charla del día de hoy, ¿no? En qué herramientas también puedo proveerle a mi equipo de trabajo para que obviamente sea más efectivo en su productividad y haciendo un balance o este equilibrio con lo que comenta Javier entre lo que es estar remotamente o estar en oficina o híbrida o de manera híbrida, ¿verdad? Entonces creo que se alinea mucho a este tema de hoy, el tema en relación a la productividad que puedo generar a través de diferentes herramientas que le provee a mi trabajo, a sí, mi esto equipo de tomo, Pablo, trabajo, el ¿verdad? comentario también que surgió en el chat. Gracias, Javier, por sumarlo. Es esto de cuestión digamos, muchas culturas de trabajo. Veníamos, o muchas organizaciones venían con esto de, bueno, ¿en dónde reside nuestra cultura? En entregar a tiempo, entregar con calidad, la agilidad, y bueno, y de repente con todo este cambio también hay un punto que tuvo que digamos, gravitar sobre el bienestar también del empleado, ¿no? Frente a esta situación que todos conocemos, tener que manejar la situación de, digamos, de trabajar desde la casa, con la familia, con los chicos tomando clases, digamos, desde el colegio, digamos, cómo hacer para también empezar a enfocar esta cultura no solamente en los resultados, sino también en el bienestar del empleado, considerando estas circunstancias, ¿no? Entonces también en eso, sí creo que acá, como en un punto, estamos en un desafío, todos los que estamos aquí, que trabajamos para los recursos humanos, para Yo gestionar el creo, talento, André, para perdón, la capacitación, en que tenemos una oportunidad única realmente de poder de redefinir un poco esta cultura, orquestando tal vez esta vuelta digamos, a este régimen híbrido, ¿no? Que entendemos que no vamos a volver a lo mismo que dejamos hace unos 15, 16 meses atrás, antes de la pandemia. Entonces, estamos en esta oportunidad y por supuesto tiene el desafío de estar, digamos, sintiendo los cambios nosotros mismos, pero también estar en un lugar de poder definirlos, ¿no? Entonces tenemos como un doble desafío ahí. para sumar un poquito, Sí, digo, a mí, por ejemplo, me gusta mucho tener como cuáles son los pasos dentro del proceso que yo debería de seguir como organización para poder tener ese cambio cultural, que suena facilísimo, pero el hacer un cambio cultural, pues obviamente tiene que venir desde las entrañas de la organización. Entonces, yo lo englobaría en tres grandes pasos o tres ingredientes importantes y no nada más este cambio cultural del cual estamos hablando, sino yo creo que cualquier transformación que tú hagas dentro de una compañía. El primero es el tema tecnológico. Ojo, el más importante y así como los voy a mencionar. El segundo es marcar procesos, o sea, documentar los procesos para que puedan seguirlos. Y el tercero es hacer ese cambio de cultura una vez que tienes ya los dos elementos principales. Este cambio de cultura prácticamente pues se da de manera ya simple cuando tú cuentas con estos tres elementos y obviamente pues tener como esa cultura organizacional que apoye tanto el proceso que tú ya estás marcando y también eliminar esos paradigmas, porque al día de hoy creo que se juntaron como tantas generaciones, ¿no? En el tema laboral, que hay muchas personas que aún dicen, ¿sabes qué? Yo necesito estar en la empresa para sentirme productivo o no me gusta el home office y quisiera a lo mejor estar allá o viceversa, ¿no? Entonces, creo que este cambio organizacional permitiría y llevarlo, como lo dije en un principio, desde las entrañas de la organización a transmitir la importancia y sobre todo los beneficios que tiene este tipo de trabajo, ¿no? O sea, de acuerdo, fíjate, de acuerdo a un estudio de información que tiene OCC Mundial, el 69% de los mexicanos prefieren el esquema híbrido, mientras que el 21% prefieren home office que de tiempo completo y un 10% regresarían a oficinas. O sea, ahí te das cuenta que existe todavía como esta generación que aún quiere regresar a oficinas a 100%, pero el esquema híbrido se lo lleva por delante. Entonces, creo que son elementos importantes a tomar en cuenta. Clau, sí, esta Euge, es parte de súper aprovechar lo interesante lo que mejor traes como de y creo ambos que hay mundos. un punto donde también el tiempo pasa, digamos, pasan los meses de estar viviendo estos cambios radicales en el mundo del trabajo y donde ya no podemos, creo que hace un tiempo que
se abandona un poco esa retórica de una cosa o lo otro, ¿no? Bueno, era mejor remoto o era mejor presencial. O sea, ahora realmente el desafío es reimaginarnos cómo va a ser esta hibridación y creo que los mejores, está muy bueno estos pasos que vos comentás, o sea, creo que es súper interesante para poder avanzarlos. Y además también esto, tener muy en cuenta los desafíos que cada organización tiene, ¿no? Digamos, porque digamos, cada organización pertenece como a una cultura de trabajo distinta, están estas generaciones que vos mencionás, tal vez incluso hay personas que perteneciendo a generaciones donde asumimos o normalmente asumimos que quieren estar de manera remota, no sé, digamos, Gen Z, por ahí sí quieren estar en la oficina para determinadas actividades, entonces está muy bueno poder ver qué posibilidades nos da la hibridación, el trabajo híbrido, para poder potenciar, ¿no?, todas esas necesidades también. Ahí aprovecho para avanzar y dar este tema de los tips, ¿no? ¿Qué pasa en estos espacios de trabajo híbridos o hybrid workplace, como lo van a encontrar acá? Digamos, muchas de las prácticas que como líderes definamos o diseñemos tienen que estar intencionadas, ¿no? O sea, esto de realmente decir, bueno, si tenemos la posibilidad de dar a las personas digamos, la opción de cuándo, qué días venir a la oficina o qué días no, digamos, poder decir, bueno, estos días que están en la oficina, démosle una intención, ¿no? Hagamos una reunión de equipo, aprovechemos hacer algo distinto y realmente, digamos, sacarle el jugo, ¿no?, a la experiencia presencial. También en esto hay que tener, digamos, cuidado en que realmente las personas que estén en la oficina o las que decidan quedarse de manera remota se sientan incluidas y eso también tiene que ser parte de una estrategia como líderes o como equipo para que puedan participar en las charlas, sean, digamos, sincrónicas o que tengan una manera asincrónica de sumar información, pero esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Algo súper importante que corresponde un poco a lo que estaba comentando Euge hace un ratito de, digamos, de la importancia de lo tecnológico como habilitador, ¿no?, de esta hibridación de prácticas, tiene que ver en esto de actualizar, ¿no?, los canales de apps, digamos, cómo podemos hacer para que esas charlas o esos intercambios que se dan en la oficina también estén en algún canal, en algún chat, para que las personas que actualmente no estén en ese momento puedan colaborar y aportar también. Y Pablo, buenísimo, suma, suma. Sí, acá no, aquí quiero complementarlo con una frase del famoso Magic Johnson que decía, no preguntes qué puede hacer por ti el equipo, sino pregúntate qué puedes hacer tú por tu equipo, ¿no? Entonces creo que justamente embona esta frase en este slide que estás explicando y va muy encaminado a qué herramientas yo le puedo facilitar a mi equipo para hacer un trabajo más inclusivo, obviamente, y más productivo, ¿verdad? Y creo que hoy en día la fortaleza que tenemos con las aplicaciones, con las distintas aplicaciones y el modo en el que le llegan estas notificaciones a los usuarios y cómo estas notificaciones los ayudan a incorporarse en algún recorrido, ya sea para su entrenamiento o para su trabajo mismo, es fundamental en el esquema que estamos hoy viviendo de manera híbrida, ¿no? Ya sea que estés en tu casa o en camino a algún sitio, obviamente poder tener esta intercomunicación y espacios de trabajo para poderte vincular con tus jefes directos y tener una mayor productividad. Entonces esto lo veo muy valioso en este sentido y por eso hago énfasis en esa frase que me lleva a conectar Genial, directamente con lo que súper. explicas. Pablo, gracias por sumar también la frase. Creo que en otras sesiones también has traído citas, lo cual está siempre bueno, ¿no? Porque, digamos, nos evocan, digamos, por ahí por metáforas o directamente llamando a la situación, nos evocan como formas de hacer, ¿no? En este tema de preguntarse, digamos, también de ver, ¿no? A nivel talent experience, ¿no? De decir, bueno, realmente, ¿quién nos va a dar esa experiencia? Por supuesto, los colaboradores que trabajen con nosotros y cómo hacemos también, cómo hacemos para escucharlos y para tener muchas de esas evidencias que hablaba Claudia Euge, esto de decir, bueno, tomarse un café, charlar o tomarse un momento en la oficina, digamos, hay rutas y hay maneras de poder tener esa conexión de nuevo. Y creo que la pregunta básica que todos nos podemos hacer, incluso si sentimos que no estamos ni cerca de poder diseñar todo este proceso cultural, o sea, creo que vale la pena preguntarse, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para aprovechar lo mejor de ambos mundos, ¿no? Claramente, y lo hemos vivido en carne propia,
como decían Euge y Clau, sí hay mucha productividad en el foco que uno puede realizar de manera remota y también hay muchas oportunidades de interacción con el propio equipo o con otros equipos también, de manera, digamos, estando on-site. Entonces, realmente digo, como que eso debe ser una buena pregunta para organizar, ¿no? Las posibles respuestas que uno puede dar dentro de cada organización. Entonces, Sí, André, y es que también va a depender, yo creo, mucho de la actividad, ¿cierto? Hay actividades que uno, como cuando vas a dar una capacitación, ves que hay ciertas capacitaciones que te dicen los clientes, esta capacitación la tengo que dar presencial, o sea, no puedo llegar allá, por ejemplo, a la mina y decirle a un trabajador que haga algo virtual donde tiene que empaparse, tomar ciertas cosas, ¿sí? Entonces, yo lo veo como que tiene más bien como depende la actividad, depende del proceso, así se combinan las dos, ¿no? Entonces se van combinando, aprovechas la tecnología, como lo dijo ahorita Euge, y vas viendo como esos principios, ¿no? Para poder liderar esos equipos virtuales, ¿no? ¿Qué puede ser la tecnología? ¿Qué puede ser la comunicación estratégica que tengas con el equipo? ¿No? ¿Cómo la despliegas, cierto? Si es a través de medios o si es presencial, la parte de empoderar y promover el autoliderazgo en ciertos equipos y ciertos líderes que tienen los equipos y asegurar con ello el bienestar, ¿no? Entonces creo que depende muchísimo de qué tipo de actividad vayas tú a generar para poder como que llevar el ecosistema, ¿no? Ahora que estás Creo hablando de que eso, hay se me vino un elemento súper importante, que son las ventajas que tienen las organizaciones al implementar este tipo de trabajo, ¿no? En este caso, bueno, pues tener acceso tan solo al talento internacional, ¿no? Que ya no necesitas que esté en un solo lugar, sino poder tener colaborando en tu compañía personas de otros países o tan solo reducir los costos de operación, y aumentar el bienestar de mucha gente, que es mucho más cómodo estar en casa y no gastar 2 horas en llegar a las organizaciones. Sin embargo, creo que uno de los principales temores de las organizaciones es esa desconexión entre colaboradores. O sea, o entre los líderes, ¿no? Y los colaboradores. O sea, que no se llegue a generar como ese rompimiento en la comunicación o conexión que tienes de manera presencial y que eso pueda generar algún tipo de declive en la comunicación. Entonces, por eso es que es importante contar con el elemento tecnológico que si bien, bueno, pues obviamente una conversación face to face, pues no la va a reemplazar nada. Sin embargo, hay muchos elementos que nos pueden ayudar a que incluso tengamos experiencias, no tratar de que sean iguales, que sean diferentes, pero con los mismos resultados. Y existen muchas evidencias de que al día de hoy, de manera tecnológica, podemos tener esa conexión o esa comunicación con parte del equipo y que nos lleve a ese tema, ¿no? Una frase de un existencialista alemán que habla de que la vida no es un problema que tiene que ser resuelto, sino como una realidad que debe ser experimentada. Entonces, ahorita, por ejemplo, a nosotros nos tocó enfrentar eso. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar y experimentar desde donde estamos esta realidad, ¿no? Y cómo sacarle el mejor provecho. Porque para algunas personas, incluso tú les preguntas y dicen, ¿sabes qué? Me gusta más trabajar así porque puedo disfrutar en cierta forma más a mi familia. Antes no lo hacía. Antes yo me iba temprano desde mi casa, bueno, de la casa al trabajo, llegaba a las 7, 8, 9 de la noche, no veía a mis hijos, etcétera. Ahorita tienen esa ventaja. Entonces, como que también tiene sus ventajas, o sea, no todo es como que extremo, ¿no? Entonces, eso es aunado a todo lo que están comentando. sí, sí, es interesante, digamos, cómo en la diversidad, digamos, cada uno lo vivió de manera distinta, cómo podemos seguir encontrando, ¿no? Estas vivencias donde realmente digamos, la forma de trabajar o el workspace híbrido, digamos, trae un montón de oportunidades de aprovechamiento, digamos, desde lo tecnológico, desde lo humano también. Y nuestra idea un poco en esta sesión es comentarle de uno de de 3 procesos, digamos, que tienen que ver con la gestión de la experiencia, del talento también, y cómo darles algunos lineamientos de cómo aprovecharlos de manera híbrida, ¿no?
Aquí justo veo que están en las distintas encuestas. Por supuesto, vamos a hablar de onboarding híbrido, de gestión del desempeño híbrida y de colaboración híbrida. Por eso van a ver acá en la pestaña de polls, de encuestas, que estamos haciendo unas breves preguntas acerca de si las personas que están acá conectadas tuvieron que realizar el onboarding en pandemia, o sea, de manera 100% remota, si también han tenido que armar un appraisal o en realidad evaluación de desempeño también, digamos, de manera remota 100%. Ahí vemos que están contestando. Hay bastantes, uno piensa que no, pero así que bueno, vamos a avanzar directamente a mostrar un poco de estos procesos que creo que son comunes a todos, no tanto si uno es un líder que los ha tenido que armar o armar el feedback o armar las distintas secuencias de un onboarding, o si uno ha sido también un colaborador que ha vivido el onboarding que le han hecho esta inducción o ha tenido que brindar su feedback o incorporar una conversación de performance también. Creo que los hemos elegido también porque hemos tenido bastante preguntas o incluso la oportunidad de colaborar en estos procesos y en la estrategia, ¿no? En la definición de la estrategia de estos procesos híbridos para algunos de nuestros clientes y queremos compartirles algunos lineamientos generales. Ahora vamos a avanzar. Buenísimo. Bueno, aquí vamos a ir contando un poco sobre estos tres procesos. Por supuesto, siempre los instamos a ustedes en el chat a participar, a hacer sus preguntas. Ahora vamos a ir contando un poco de qué va cada uno de ellos, pero también los escuchamos a ustedes. Si quieren, comenzamos, Eje, Clau y Pablo, también por onboarding híbrido, ¿no? Miremos este esquema siempre con esta pregunta que nos realizamos al principio, ¿no? ¿Cómo hacemos para aprovechar lo mejor de ambos mundos, o sea, de la conexión remota y del trabajo on-site o en la oficina o en el espacio de trabajo? Y, digamos, con esa pregunta en mente recorramos estos distintos lineamientos. Sí, ahí yo, como para empezar, el primer punto, el onboarding híbrido, es un tema muy, muy importante justamente en esto de si es híbrido o si es totalmente remoto o si es físico. Creo que hoy en día, más que nada, el onboarding puede ser un tema por las características de las diferentes empresas y el personal, obviamente, que están contratando, porque también debemos de considerar que incluso hasta muchas veces ya el personal que está colaborando para una empresa o para un negocio, estamos hablando de personal outsourcing, ¿no? Entonces aquí ya se mezcla también una combinación de diferente tipo de roles de usuarios o de personas que pudieran estar requiriendo este tema del onboarding, ¿no? Y creo que aquí hoy en día, por ejemplo, la posibilidad de explotar o de utilizar más la herramienta virtual, pues es un gran paso, ya sea que la persona, porque es una herramienta que al final posiblemente no requieres que la persona ya esté físicamente en un sitio, y es decir, estaríamos casi hasta pudiendo evitar la cuestión híbrida si nosotros de inicio le estamos facilitando las herramientas para que tenga este proceso. O sea, bien pudiera ser un proceso que totalmente ya se pudiera llevar desde la virtualidad y con esto, pues obviamente optimizar y generar muchos ahorros en muchos sentidos. O sea, estamos hablando de temas de productividad en tiempos de desplazamiento y obviamente de operación, ¿no? Entonces yo creo que este tema del onboarding, más que hacerlo incluso híbrido, es poderlo considerar incluso como un esquema inicial ya de cara a hacerlo virtual, previo a que un recurso esté en este esquema de desplazamiento hacia Sí, un punto, ya sea de negocio o un punto de venta, sí. ¿verdad? Entonces creo que este es un tema muy, muy, muy valioso. Por ahí empiezo, ¿no? Las disyuntivas. Súper atractivo poder hacer un onboarding híbrido porque te permite hacer un blended. Entonces ese blended, ¿no? Te puede dar como toda la información que tú necesitas por medios digitales y también hacer presencia, claro, me voy a lo mejor en un ejemplo en donde podría ser alguna compañía que tenga algún producto que tenga que venderse en un centro comercial.
Entonces permite, ¿no? Que también obviamente tengan interacción de manera presencial al momento de pues tener que estar obviamente ya en línea, más bien presencial y saber el acomodo de la mercancía, como también llegar ya con una información previa acerca de lo que tú tienes que hacer. Entonces, creo que este esquema que anteriormente en capacitación recuerdo que se le llamaba blended Sí, para además, como precisamente decía Pablo y optimizar Euge los recién, no tiempos solamente la posibilidad presenciales, de generar al día ahorros de hoy también, pues nos sino lleva a las sacarle el mayor oportunidades de jugo. mayor trazabilidad Perdón. de esas experiencias, ¿no? O sea, mucho de esto de poder descomponer la idea de onboarding que teníamos de manera presencial o 100% presencial o 100% virtual y empezar a pensar cuáles son las oportunidades y que tenemos a hacerlo híbrido, podemos armar, digamos, journeys distintos y poder tener trazabilidad y también poder entender un poco más qué es por qué pasa el usuario en todo ese camino, ¿no? Un poco para empezar a poner en temas concretos esto que hablábamos, ¿no? De poder aprovechar cada minuto de esa primera experiencia que tiene la persona con la marca, eh, y es decir, bueno, el acceso a contenido de la empresa antes de entrar, ¿no? Esto podemos decir, además de los contactos que haya tenido la persona con el área de recruiting al momento de las entrevistas, o la interacción que tenga con los contenidos que son públicos de la empresa, al momento de ingresar, hemos generado algunas estrategias para que la persona ya pueda ingresar a una Talent Experience Platform donde tenga directamente algunos contenidos que son muy específicos para su ingreso, ¿no? Por ejemplo, acá damos un ejemplo del organigrama interactivo, ¿no? Creo que cada vez más las organizaciones son más sofisticadas y muchas veces lo que luchan muchas personas que ingresan es entender en qué área están, para qué área sirven, a qué quieren decir estas siglas de su área o el área vecina. Entonces, muchas veces hemos generado estos organigramas interactivos donde la persona podía hacer clic en distintas partes del contenido, entender el área que hacía y hasta incluso hemos complementado con algunos videos de los colaboradores de su equipo, ¿no? Dándole la bienvenida, diciendo en qué tareas iba a estar desempeñando, y eso también suma un montón, ¿no? Digamos, ahí tenemos un poco el blended, lo que mencionaba Eugenia hace un momento, pero digamos, digamos, no queriendo reemplazar ese video, la futura interacción, sino preparando y generando ese lazo un poquito más de conexión con las personas que en algunos días o en unas semanas este new hire, esta persona ingresante va a conocer efectivamente on-site. Sí, André. Y una cosa también interesante de este onboarding es que una cosa es lo que pueda ver en las plataformas y pueda tener acceso. Y otra cosa interesante es el mentor que tenga también esta persona, que lo pueda ayudar también en todo el proceso a que la experiencia sea más placentera, ¿no? Dentro de la organización y sea complemento, porque muchas veces nosotros también aprendemos de ese mentor, ¿no? De todo lo que hace, la experiencia, cómo lo hace, el proceso, etcétera, y otro es verlo en las plataformas, ¿no? De la experiencia que vaya a tener a distancia. Es súper importante lo que comentás, de que muchas veces el ingresante tiene esta primer charla, o si es que la tiene en el momento del onboarding con el mentor, digamos, sin tal vez tener un completo panorama acerca de cuáles son las competencias de su plan de carrera según su rol. Y eso siempre es algo bueno, aprovechar esta hibridación del onboarding puede servir para poder disponer esos contenidos, esas explicaciones de cuál es su plan de carrera y sus competencias previo a esa charla, para que ya haya un marco de entendimiento común. No sé, esto de poder, recuerdo un perfil de competencias que hemos generado donde se explicaban las competencias para ese rol y también había un pequeño, digamos, video de algunos colaboradores hablando de cómo ellos vivían esa competencia en particular. Entonces, realmente ahí estamos generando un vínculo también, hay autenticidad, digamos, estás viendo las personas con las que vas a trabajar, hay una conexión también, que es cómo cada persona interpreta la competencia en su día a día, y también le estás brindando un marco de referencia a la persona que está ingresando. En esto está muy bueno lo que también decimos esto de acreditaciones, ¿no? Muchas veces damos estas acreditaciones medias, quiere decir de darle algún tipo bueno, acreditación puede ser insignia, puede ser
digamos, puede venir en otro formato donde esta persona realmente no tenga que hacer todo un gran plan de onboarding y comenzarlo y finalizarlo, sino tener acreditaciones, digamos, en cada una, al finalizar cada una de las tareas, lo cual eso también genera un poco más de estímulo para seguir avanzando y decir, bueno, no sé, soy new hire nivel experimentado o ya ahora tengo mi insignia acerca del organigrama de la empresa, ya la conozco. Soy experto en el mapa, en el árbol organizacional de mi empresa. Entonces eso también es brindar preparación y conocimiento para que después, y esto no lo quiero adelantar, en la experiencia en la oficina on-site tenga un propósito distinto, ¿no? De hacerse teóricamente de las cosas que ya puede contar y sí dedicarse al vínculo, ¿no? Buenísimo. ¿Y qué hablamos de las evaluaciones de desempeño? Creo que si gustan, pasemos al tema del híbrido de desempeño. Creo que me parece súper valioso también esta parte, ¿no? El cómo poder, pues obviamente medir el desempeño continuo de las personas, pero más allá de eso, poderles brindar un feedback y que esta oportunidad de tener feedbacks, pues pudiera ser en sesiones, obviamente remotas, y más allá de eso, tener un sistema o herramienta que te permita parametrizar esos feedbacks que tú le das o esos, como le llamamos también ahora, sesiones de check-in, que podría ser en esos chequeos quincenales o mensuales, aprovechar para dar un mentoring o un coaching que realmente es muy valioso, pienso hoy en día, para las personas, ¿no? El tener un feedback siempre ayuda a identificar entre oportunidades de mejora y obviamente, y esas oportunidades de mejora van en los dos sentidos, ¿no? Desde el aspecto colaborador como desde el aspecto negocio, porque muchas veces las personas que están de cara o de frente al servicio, de cara a la operación del negocio, tienen elementos muy valiosos, ¿no? Para la parte, digamos, por así decirlo, estratégica del negocio o que una experiencia de un operador pudiera cambiar de manera fuerte o en grosso modo alguna estrategia de negocio, ¿no? Por ese punto de vista que él puede emitir. Entonces creo que esta posibilidad de tenerlo todo a través de una herramienta en donde puedas dar mentoring, coaching o feedback y de ahí poder parametrizar resultados y encontrar variables que ayuden a tu negocio es una parte muy importante. Obviamente con todo lo que dice aquí de información, ¿no? Además sumarle dashboards para diferentes equipos de trabajo, al tenerlo personalizado, como digo, la trazabilidad de tener reportes en cuestión del feedback que te están brindando y además de las, bueno, tradicionales o que ya tenemos conocimiento de tiempo Sí, atrás, pues las sí. evaluaciones dinámicas de desempeño, ¿no? Entonces yo creo que también es una herramienta muy poderosa. El realizar una evaluación del desempeño por medios digitales tiene muchísimas ventajas. Lo que no mides no lo puedes mejorar, entonces el hecho de poder proporcionar feedback a cada uno de los usuarios, pero sobre todo el poder hacer clic o sí, hacer clic dentro de los objetivos de cada uno de esos colaboradores con los objetivos de la compañía, obviamente te permite ver de una manera muy clara hacia dónde vas. O sea, creo que es lo que le da luz a tu iniciativa, tanto de capacitación como de seguimiento, el plan incluso de trabajo de cada uno de los usuarios. O sea, creo que eso Sí, algo te que se permite estila ver mucho, más que allá estamos viendo mucho de ahora, simplemente es pues previo platicar a con lo que son ellos, ¿no? O sea, el tener toda esa las estrategia de etapas o seguimiento los hitos interna de es súper, desempeño, súper es por ahí valioso. el envío de encuestas o también de estas, por ahí se le dice employee sentiment, como que de poder hacer como una medición del sentimiento o a veces algunos le dicen temperature check, como check de temperatura, también previos, donde tal vez en esas encuestas el mentor o el evaluador consigue como, digamos, discriminar o definir algunos tópicos de conversación que luego sí va a poder aprovechar en esta reunión.
Entonces, por ahí, digamos, tenemos un set de herramientas, digamos, que pueden recolectar esa información y que luego van a enriquecer la charla sincrónica o en el caso que estemos hablando de experiencias on-site dentro de la oficina, también, ¿no? O sea, hay esta escucha activa que hablábamos al principio, ¿no? Que tal vez frente a la oportunidad de decir, bueno, ¿cómo hacemos para tener lo mejor de los dos mundos? Ya que tal vez esta situación de caminar alrededor de las mesas de trabajo y sentir esta vibra de cómo estaban los empleados, tal vez ahora por los aforos de las distintas oficinas no se puede tener. ¿Cómo podemos hacer para poder tener esta evidencia, esta información? Entonces, este tipo de encuestas, de sentimiento, esta posibilidad de tener esta escucha permiten preparar tanto al líder como al colaborador que participa en el hito de desempeño mucho mejor y realmente centrarnos, ¿no? Como decimos, ¿qué es lo mejor de los dos mundos? Bueno, la interacción sincrónica o cara a cara, digamos, puede nutrirse de estas otras fuentes de información. Sí, André. Eso que comentas de las encuestas, Sí, precisamente es como definitivamente para creo ver que también el clima, ¿verdad? Si bien no lo puedes ver ya de manera presencial, pero sí por lo menos tener el registro de cómo está la organización en ese sentido, como tener un termómetro, ¿no? Y mucho de que cómo lo puedes también tú llegar a medir o a sentir es también esta colaboración, ¿no? Híbrida. ¿En qué sentido? En que ahora, como no interactuamos face to face, si hay forma de verlo, de qué manera, de bueno, o de sentirlo en los playlists, que ahora en ese aprendizaje social que ahora podemos nosotros con plataformas darlo, en donde tú puedes tener la interacción con los empleados, ver comentarios, playlists, bajar videos, tener comentarios, etcétera, ¿no? Entonces, es una forma también, un complemento que te puede ayudar en esto de la colaboración y de toda la parte de la tecnología híbrida, ¿no? Efectivamente, como lo dice Maru, es complementa y creo que aquí voy a hacer mención de otra cita que me gustó, que dice, porque conecta perfectamente con esto que estamos platicando. Dice, las fortalezas están en nuestras diferencias, no en nuestras similitudes, es de Stephen Covey. Entonces me gusta esta frase porque creo que estas herramientas que estamos hablando justamente conectan con eso, o sea, dar la posibilidad de poder encontrar o darle un feedback positivo a nuestro equipo de trabajo, tener espacios de trabajo donde también interactuemos en esta colaboración híbrida que comentaba Claudia y que igual puedes hacer estos canales de comunicación hasta integrarlos con Teams o con otro tipo de inteligencia artificial, pero en estos diferentes 3 tipos canales de comunicación, que son al final canales de comunicación para conocer mejor a nuestros colaboradores, para saber cómo se sienten y para nosotros también retroalimentarnos de lo que ellos piensan o están percibiendo. Y entonces creo que este canal es muy valioso, tener una apertura de mente, que creo que es súper importante, tener la apertura de mente de siempre recibir aquello que al parecer puede hacer una diferencia, porque esa diferencia puede darnos muchas respuestas hacia soluciones o hacia oportunidades de mejora. Entonces, para los líderes que utilizan estas herramientas y que gestionan a sus colaboradores a través, facilitando estas herramientas, creo que es un canal de comunicación muy poderoso, ¿no? Tanto para identificar oportunidades como para dar feedback positivo y tener un colaborador mucho más motivado, y así como decimos, el engagement del colaborador dentro de su ambiente laboral, ¿no? Entonces creo que son herramientas muy poderosas para esta situación híbrida o remota o como lo estamos viviendo hoy en día, por así decirlo. Yo creo que fíjate que pasando ya al siguiente de colaboración híbrida, yo siempre cuando hablo con algunos clientes sobre esta parte de poder colaborar de las redes sociales el día de hoy, el papel tan importante que juegan, es súper importante el poderlos incluir ese tipo de actividades dentro de la empresa.
el que los usuarios puedan compartir contenido, el que puedan compartir las mejores prácticas de cada uno, que puedan obtener información adicional, que puedan generar también estrategias entre grupos. Creo que eso es como la parte humana, ¿no? O sea, que de alguna manera, y como lo dije en un principio, no va a llegar a reemplazar 100% la parte presencial. Creo que sí nos ayuda en semejanza con lo que vivimos al día de hoy con las redes sociales, el poder tener esa interacción un poquito más relajada, ¿no? Creo yo, le podría yo decir que es una interacción un poco informal, pero que te permite obtener muchísima Sí, en esto información que decís, y Euge, que es se lo muy implementas interesante de el manera tema de la adecuada, colaboración, puede digamos, ser pues súper son valioso para la transposición de organización. muchas lógicas que hacemos en ambientes fuera de lo laboral Así para es, lo laboral. exactamente. Uno de los puntos ahí importantes que remarcábamos, esto de la idea de romper los hilos, digamos, con la posibilidad de la colaboración. Y con esto de los hilos, hablamos en realidad de cómo muchas organizaciones tal vez trabajan de una manera, digamos, cada equipo trabaja súper especializado en un tema, ¿no? Y hay una especie digamos, uno se maneja como una visión de túnel, ¿no? Llegamos para resolver este tema, trabajamos, acá está el conocimiento, y muchas veces no se da la posibilidad de romper estos compartimentos de conocimiento y que otros equipos también se beneficien de los avances que han hecho otros equipos en trabajos o en investigaciones. Entonces, en eso es un poco de lo que mencionamos con romper los hilos, ¿no? Tal vez esto de que cómo hacemos para que cada equipo no tenga la posibilidad de, digamos, dejar de mirar de alguna manera su ombligo y de poder poner esta información de la que trabaja, sea el nivel de especialización que sea, digamos, al alcance y de manera generosa a otros equipos y cómo hacer para estimular esa colaboración digamos, creo que en el último tiempo ha sido como uno de los, digamos, la agilidad en la colaboración ha brindado muchas oportunidades de innovación dentro de las organizaciones y creo que esto no solamente es algo que se da naturalmente, sino algo que se busca estimular realmente. Entonces creo que en este punto de cómo trabajamos esa colaboración híbrida, da una oportunidad de decir, bueno, nuestros equipos mismos, su interacción pueden dar como pasos muy agigantados en el avance digamos, de cada organización. Entonces, en esto un poquito, algo que quiero traer también, creo que en el último año tal vez se ha discutido mucho, se ha hablado mucho sobre cómo trabaja cada persona, ¿no? De cómo, no sé si ustedes, o ustedes me lo pueden contar en el chat también, dentro de un montón de blogs y artículos de recursos humanos, se hablaba un poco de esto de cómo trabajan las introverts y extroverts, ¿no? Personas que son introvertidas, extrovertidos, y decimos, bueno, ¿cómo hacemos para que personas que tienen distinta personalidad a la hora de interactuar con otros también se sientan en la misma paridad, ¿no? Cómodos de la misma manera para colaborar? Ahí no sé si ahora estoy viendo en el chat a ver si se comentan algunas cosas también. Pero bueno, digo, ¿cómo ponemos la marca y la base para que personas de distintos equipos, con distintos grados de especialización, de distintas generaciones también y formas de trabajar, tengan la misma posibilidad para compartir conocimiento entre otros? Una pregunta muy interesante de que tiene una dificultad para hacer regresar a su equipo de IT y estimularlos a que regresen a la oficina. Y, y en ese sentido, ¿qué recomendaciones damos para poderlos impulsar o estimularlos hacia este modelo híbrido? Y creo que aquí va muy de la mano, pues en realidad hay dos temas que hemos tocado aquí que podrían obviamente ayudar mucho a esta conexión de estas personas o de estos usuarios que ya tiene esta gente con la que colabora para, para incentivar y para acercarles herramientas que los lleven a usar esta parte híbrida, ¿no? Que una parte que hemos comentado es la parte del onboarding híbrido, es cómo estamos haciendo esta conexión o este acercamiento con ellos y qué herramientas le estamos proveyendo. Creo que desde que inicias, el poder facilitar este tipo de herramientas para ir conectando a tu equipo de trabajo
con este modelo de trabajo puede ser una pauta, ¿no? El cómo inicias o cómo le facilitas las herramientas de arranque. Y el otro que yo veo muy, bueno, todos se conectan, ¿verdad? Pero el otro también que yo veo muy importante es la parte bueno, que se une con el desempeño, de poder facilitar una herramienta donde ellos puedan tener un feedback para conocer también cuáles pudieran ser esos impedimentos, ¿verdad? ¿Qué es lo que les impide de alguna manera volver a la oficina? ¿Cómo se sienten? ¿Y qué es lo que podría hacerse para ayudar a que fuera un retorno tal vez, como lo estamos comentando, no total, pero sí híbrido, y que tengan un mejor acercamiento con esa experiencia de nuevo de trabajo, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí el punto es encontrar el balance, pero Sí, creo que a Pablo, creo través de que las también herramientas que estamos en este punto, comentando en este creo que muchas momento, veces volver a la pudiéramos oficina facilitar tiene que ver esos modos con de trabajo. No sé establecer ustedes qué vínculos piensan. con las personas. Entonces creo que tal vez, y es una recomendación que veníamos dando, tal vez esos primeros encuentros pueden ser exclusivamente para actividades donde estimulen la generación de estos vínculos y de manera que volver a la oficina no sea únicamente, bueno, a ocupar una mesa y a poner un equipo sobre un escritorio, sino también sea como poder cultivar ese tipo de vínculos. Por ahí actividades en la oficina que sean un día o una reunión para desarrollar o tratar determinados temas donde se tomen compromisos para avanzar sobre determinados puntos de trabajo, o que sean actividades por ahí un poco más que tengan que ver con team building o con bonding, como se le dice también, puede ser un buen estímulo también para trabajar esta vuelta y tal vez el hecho, como siempre decíamos, hagamos esta actividad on-site, no dejemos afuera a los que están de manera remota, o sea, como también hacer participar a las personas que se quedan conectados desde su casa. Creo que está interesante no sé si este tema de idas y vueltas de preguntas, no sé si alguien más de los participantes quiere sumar alguna pregunta del estilo como recién lo hizo Janet. Creo que está interesante un poco en este ida y vuelta que les comentemos algunas de nuestras experiencias también con clientes de toda Latinoamérica, tanto desde la recomendación de algunas prácticas como también el desarrollo de experiencias de aprendizaje bueno, que es lo que hacemos. Esto si querés como, a ver, Javier también suma eh, creo que también el tema de los extrovertidos y los introvertidos que hemos hablado, sí, es un tema, como él dice, que resetear en esta época, ¿no? Sí, estamos totalmente de acuerdo con esto de entender, ¿no? Digamos que hay tiempos distintos, también, digamos que hay personas tal vez introvertidos que necesitan tiempo y espacio para participar, que esto por ahí lo digo, digamos, muy, de manera más sumaria, pero sí, por ejemplo, tal vez son personas que se sientan más cómodas participando o sumando, no sé, en una reunión, digamos, sincrónica, participando desde el chat y no tanto compartiendo la cámara y la pantalla, o tal vez las personas que son extrovertidas sí quieran tener como tiempo de aire, ¿no? Charlar, y en la oficina también, ¿no? ¿Cómo hacemos para estimular esos distintos tipos de comunicación? Tal vez en un punto podríamos recomendar que los canales o las distintas herramientas tecnológicas que tengan esta posibilidad de juntar la comunicación que es sincrónica y asincrónica, o tal vez en algunas actividades poder compartir algunas pautas de la actividad de manera, digamos, anticipada para todas las personas y que puedan tener un poquito más de previsibilidad sobre lo que se va a comentar en esa reunión y tal vez las personas que son extrovertidas sientan como la espontaneidad de charlar en ese momento. Creo que esto es algo que nada, va a ser cada vez más fuerte, ¿no? Entender como líderes, conocer a cada uno de los colaboradores y entender cuál es la mejor manera para estimular esa comunicación. Súper increíble lo que has comentado. De hecho, yo o personalmente me identifico con muchas de las cosas que has dicho. Obviamente he pasado por muchas etapas en mi vida evolutivas, en donde me he tenido que enfrentar a diferentes situaciones o escenarios y hacen que tenga que abrir esta parte obviamente, de la comunicación y más en la comunicación con grupos grandes
o dirigirme hacia un sector grande de personas, ¿verdad? En el cual pues he tenido que trabajar para abrirme. Yo creo que me podría considerar en este tipo de personas que es más introvertida que extrovertida, obviamente. Y en ese sentido, lo que comentas se me hace clave, porque uno de los aspectos que yo incluso he evaluado y me he autoanalizado previamente es cómo interactúan ante diferentes ciertos grupos de trabajo. Y obviamente, como tú dices, en espacios más acotados, tal vez no tan abiertos, tengo una cierta comodidad a expresar mejor mis pensamientos o mis ideas o mis aportaciones a un tema respectivo, ¿no? Entonces creo que como escucharte, incluso yo compartiendo contigo micrófono, André, con Claudia y con Euge, pues me vas conectando con este tipo de situaciones y estas mismas tipo de recomendaciones como desde la viva voz de una persona que tal vez lo ha vivenciado, ¿no? Yo lo he vivenciado con clientes, pero también como persona lo he experimentado y como tú dices, tal vez en estos mecánica de grupos más pequeños puedes obtener mejores resultados con gente que pueda ser joven y a la vez Genial, gracias, más, Pablo. más Esto también es introspectiva algo que que, sumamos un poco que con temas de extrovertida, ¿no? Por así generacionales que lo han decirlo. Entonces me mencionado encantó el comentario y Eugenia quería y complementar Claudia esto. también, de que por ahí hay determinados puntos que podemos tener en cuenta, que son tendencias, ¿no? Porque no quiere decir que todas las personas de cierta edad compartan esas mismas actitudes o intereses, pero creo que, digamos, como personas que estamos encargándonos de definir o de diseñar las experiencias híbridas de aprendizaje que tenemos, que queremos para nuestros equipos, en consonancia con las culturas organizacionales en las que estamos inmersos, tenemos que poder pensarlos y, por supuesto, tener recursos para poder diseñarlos y llevarlos a cabo. En este punto también, no, digamos, no creo digamos, sobre mencionar el hecho de todas estas actividades que uno planifica o actividades de equipo que también uno puede armar de manera sincrónica o asincrónica. Es súper importante también que queden como una trazabilidad de las personas que participan o no, también actividades que son mandatorias o sobre todo las electivas, ¿no? Que son las que nos van a marcar el paso de qué tan involucradas están las personas, qué tanto quieren participar y poder tener una idea, ¿no? O sea, una métrica de esa parte, de ese engagement, ¿no? De ese compromiso, también nos da puntos accionables para entender cómo está el clima del equipo. Creo igual, a ver, no, si no estamos medio sobre el tiempo, creo que igual el tema da mucho para seguir conversando. Y nada, la verdad que valoramos un montón los aportes que se han hecho en el Tiempo, chat. sí. Creo que ya Sí, igualmente yo en más breve que han agradecer compartido los también materiales las de la preguntas tan sesión. Pero bueno, creo que esto del tema del trabajo híbrido es algo que estamos recién viendo cómo se despliegan. Consideramos que estamos nosotros en un punto donde estamos viviendo estos cambios, los estamos como viviendo y también tenemos que ponerlos en un punto donde tenemos que diseñar. Entonces es una posición desafiante, así que esperamos seguir acompañándolos, asesorándolos también en estos desafíos de aprendizaje y también de manejo y de talent experience también. Así que les agradecemos también a todos que se hayan conectado en esta sesión. Ya saben que les va a llegar digamos, los materiales y la grabación también, pero bueno, sobre todo de haber intercambiado con nosotros este momento y haber compartido sus opiniones. No sé si Clau, Euge o Pablo quieren sumar algo más. Sí, André, fíjate que, bueno, es súper interesante esto que acabas de decir hace un momento, y es que, bueno, pues estamos entrando, estamos adaptándonos, ¿no? A esta nueva realidad que va a ser el trabajo híbrido, y creo que conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo dentro de cada organización cuáles son los elementos y cómo nos vamos a ir adaptando. Creo que esto de la pandemia fue un parteaguas en muchos aspectos para muchos de nosotros. Sabemos que son años que no vamos a olvidar jamás, pero también creo que trajeron muchas cosas muy buenas. Creo que se trajeron cosas que pues ya no se van a ir, como es esto del trabajo híbrido, que creo que va a traer muchas ventajas y que es una gran oportunidad para las organizaciones para poderlo implementar de manera correcta. Entonces, muchas gracias a todos por habernos acompañado.
buenas que hizo nuestra audiencia el día de hoy. Me parecieron súper interesantes y nos dieron pie a profundizar mucho más en estos temas. Me encantó el dinamismo y la interacción. Y pues nada, encantado de compartir el micrófono con ustedes y un placer de poderme dirigir a esta audiencia y espero verlos en la siguiente sesión. Es un tema que llegó para quedarse, es un tema que llegó para quedarse. Definitivamente la vida nuestra no va a ser igual a como la vivíamos antes de pandemia, ni en lo personal ni en lo laboral. Entonces hay que estar muy abiertos a ello, recibir todo lo que llegue de parte de las plataformas, de nuestros compañeros, estar abiertos, ¿no? Y aprender de ello para poder ser más productivos desde donde estemos. Muchas gracias a todos y esperamos que contar con ustedes para la próxima. Por la sesión, Claudio, Euge, André y Pablo. Me tienen entre lágrimas cerrando esta sesión con tanta humanidad que le pusieron al cierre. Así que bueno, realmente esperamos que se contacten, mira la hora que se conecten para la próxima sesión. Y vamos cerrando, van a encontrar un caso de estudio en la presentación, que recuerden está en la pestañita de Handouts en PDF, así pueden estudiarlo y ver un poco todo lo que hablamos en la sesión con un ejemplo práctico. Además nos estamos pasando de la hora y todos dijeron que estaban con un café y con el perrito o el gato al lado, así que mejor los dejamos que vayan a sacarlos, si no van a empezar una revolución. Muchísimas gracias y nos encontramos en unos días.